Un saludo y sed bienvenidos a este pequeño canal de YouTube. Un lugar donde buscamos alimentar la curiosidad y exaltar el asombro. Y para ello voy a darle una última vuelta de tuerca a la archifamosa paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es un concepto del cual ya he hablado varias veces en este canal. Y para aquel que ande un poco despistado o no haya visto los últimos vídeos, simplemente recordaré que efectivamente estamos ante una paradoja basada en una presuposición. La presuposición de que la vida es común en el universo. Si esto fuera así, tendríamos una galaxia poblada de civilizaciones. Ya habríamos recibido una invitación al Club Galáctico, lo cual pues genera la famosa paradoja de Fermi, en honor a Enrico Fermi, que es quien la enunció por vez primera. Antes de seguir, este vídeo puede entenderse como una secuela de los vídeos quinto y sexto de este canal, cuyos enlaces dejo aquí abajo en la descripción. Pero antes de que huyáis para procrastinar con cualquier otra actividad, debo dejar bien claro que este vídeo se entiende por sí mismo, es decir, no necesitáis de conocimiento previo, no tenéis por qué ver los vídeos que acabo de mencionar para entender las ideas que voy a exponer a continuación. Pero si invertís un ratito en verlos, sí que vais a ganar bastante contexto y además me dais visitas. ¡Visitas! 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 Y aclarado este punto, vamos al meollo de este vídeo. Y es que voy a defender una idea un tanto pesimista o polémica, pero que creo fundamentada en ciertos datos científicos. Y mi idea es que estamos solos como civilización tecnológica en la galaxia. Y puede que estés pensando muy acertadamente que ¿por qué limitarnos a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, cuando hay miles de millones de galaxias por ahí fuera? Incluso en nuestro vecindario tenemos la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo, las nubes de Magallanes, etc. ¿Por qué ponernos esa limitación? Bueno, pues debido evidentemente al tema de las distancias. Nuestra galaxia ya es bastante grande. ¿Y cómo de grande es nuestra querida Vía Láctea? Bueno, pues las estimaciones abarcan una horquilla entre 150.000 años luz y unos 200.000 años luz. Puede que sea un poquito más pequeña o un poquito más grande que estas cifras, pero el rango es ese. Y es una bestialidad. Para que os hagáis una idea, si alguien quisiera enviar un mensaje desde un extremo a otro de la galaxia, ese mensaje tardaría en propagarse, pues eso, entre 150.000 y 200.000 años. Nosotros, los seres humanos anatómicamente modernos, surgimos en el planeta Tierra hace unos 200.000 años, más o menos. Con lo cual, efectivamente, un mensaje tardaría en recorrer toda la galaxia el tiempo de vida que lleva nuestra especie en este planeta. Esas son las escalas de las que estamos hablando. Con lo cual, comunicarse a través de la galaxia o incluso viajar ya es un desafío tremebundo. Pero ya si queremos tener en cuenta otras galaxias, se nos va de las manos totalmente. La Gran Nube de Magallanes, que es una de las galaxias satélite que orbitan a la Vía Láctea, si no me falla la memoria, creo que es nuestra galaxia satélite más grande y la más famosa, se puede ver fácilmente en el cielo del hemisferio sur, pues la Gran Nube de Magallanes se encuentra a 163.000 años luz de distancia. Lo cual dices, bueno, con una tecnología extremadamente avanzada podría estar a nuestro alcance. Sin embargo, la galaxia espiral más cercana, la galaxia de Andrómeda, que la podemos considerar como la compañera de la Vía Láctea en el grupo local, bueno, pues la galaxia de Andrómeda, que de hecho es más grande que nuestra galaxia, y como decía, también tiene esa bonita forma de espiral, bueno, pues la galaxia de Andrómeda se encuentra a 2,5 millones de años luz. Es decir, un mensaje emitido desde nuestro planeta tardaría 2,5 millones de años en llegar hasta allí. Y lo mismo, una respuesta que nos pudieran transmitir desde la galaxia Andrómeda otros 2,5 millones de años de vuelta. Un hola, ¿qué hace? Por nuestra parte. Y un ya tú sabes. Desde la galaxia Andrómeda se demorarían 5 millones de años. No parece muy viable. Y viajar hasta allí, entendiendo que no podemos superar la velocidad de la luz, y de hecho acercarse a la velocidad de la luz es extremadamente difícil, pues ya directamente yo creo que se puede descartar.
Así que nos quedamos encerrados en nuestra galaxia, en nuestras elucubraciones y en nuestras especulaciones, o en los planes de futuro que la humanidad o alguna otra especie pueda llegar a tener. Es lo que tenemos, nuestro campo de juego es la Vía Láctea, que oye, tampoco está mal, como decíamos, entre 150 y 200.000 años luz de diámetro y un total de entre 100 y 400.000 millones de estrellas y otros objetos, incluidos planetas, por ahí pululando. Así que tampoco nos vamos a quejar, es un buen escenario. Pero yo sigo mis 13 de que opino que estamos solos como civilización. Lo cual, pues eso efectivamente parece un poco paradójico, ¿no? Si hay tantas posibilidades, tantas estrellas, la galaxia es tan grande, ¿cómo podemos estar solos? Bueno, pues voy a empezar a justificar mi idea, voy a intentar argumentarlo. Y, como soy generoso, voy a hacer una concesión inicial. Voy a dar por supuesto que existen un número generoso de planetas similares a la Tierra donde pueda aparecer la vida. Creo que es algo razonable. Y mira, ya que me habéis pillado hoy de buen humor, voy a hacer una segunda concesión. En esos planetas similares a la Tierra, también estoy dispuesto a suponer que la vida simple, la vida microbiana, aparece con cierta facilidad. ¿Y por qué lo pienso así? Bueno, pues me baso en el único ejemplo que tenemos, que es el planeta Tierra. El planeta Tierra se formó hace unos 4.550 millones de años y se piensa que no mucho después, hace unos 4.000 millones de años largos, ya había formas de vida en su superficie cuando las condiciones todavía distaban mucho de ser amables. Es decir, era un planeta con un vulcanismo muy activo, con lluvias de meteoritos, una atmósfera que nos asfixiaría ahora mismo, en fin, no voy a entrar en detalles, de hecho ya lo traté en otro vídeo, pero no eran unas condiciones demasiado benignas. Y sin embargo la vida surgió allí. Y de hecho, algunas de esas formas de vida siguen existiendo hoy en día y las conocemos como extremófilas, como por ejemplo las arqueas, que es uno de los dominios de la vida, dominio de arquea, están adaptadas a condiciones bastante extremas, lo cual nos muestra que la vida simple ya desde sus inicios era bastante robusta y bastante adaptable. Ok, entonces parece que la cosa avanza, ¿no? Tenemos un montón de planetas similares a la Tierra, decimos que la vida aparece con cierta facilidad, incluso en condiciones duras. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué estoy defendiendo la postura de que estamos solos como una civilización? Bueno, pues como ya os habréis percatado, porque estamos hablando de vida simple, estamos hablando de organismos análogos a las bacterias o a las arqueas. Seres unicelulares que con unas estructuras que dentro de su sofisticación son simples en comparación, por ejemplo, con nosotros, o con un gato o una planta. Aquí es donde empiezan los problemas, porque si bien la vida simple, bacterias y arqueas, aparecieron rápidamente en el planeta Tierra, luego se quedaron estancadas durante mucho tiempo. Si vemos este relojito que resume todo el tiempo geológico de la Tierra, veremos que en todo el segmento que aparece coloreado en rojo y en fucsia o rosa, solo hubo vida unicelular, donde aparece el quesito verde, el paleozoico. Solo en ese segmento, al principio de ese segmento, es cuando empezamos a tener vida pluricelular, es decir, vida compuesta por más de una célula. Y ya el mesozoico, que es el quesito que aparece en morado, es la archifamosa era de los dinosaurios. El quesito que aparece en amarillo, muy delgado, es la era cenozoica, informalmente conocida como la era de los mamíferos. El paso de la vida unicelular a la vida pluricelular no parece sencillo de obtener. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué la vida se quedó atascada durante tantísimo tiempo, durante la mayor parte de su historia, de hecho? Bueno, pues parte del problema lo debemos a que las bacterias y las arqueas no dan de sí lo suficiente como para poderse ensamblar en organismos como nosotros, o como una vaca o un árbol. No tienen la complejidad suficiente. Para ello es necesario otro tipo de célula distinta, que es la célula eucariota, que cuando estamos en el instituto nos la presentaban como la célula con núcleo, con orgánulos y un poco pues con más complejidad. Y la célula eucariota tardó 2.500 millones de años en presentarse en el escenario de la vida. Se tomó su tiempo a la hora de presentarse. Y bueno, esto también lo traté en otro vídeo, pero de nuevo, resumiéndolo muchísimo, el proceso
de evolución de una célula eucariota no es especialmente obvio, puesto que, según sospechamos, se vio una especie de hibridación o de remix tanto de arqueas como de bacterias. Y no está muy claro cómo de probable es esto. Ocurrió, es cierto que ocurrió, pero no sabemos si es un proceso fácilmente repetible en otro planeta o es que aquí tuvimos esa potra. Pero fue el ingrediente fundamental para que las cosas siguieran adelante. Pero incluso aún así, una vez que tenemos células eucariotas con núcleo, no os creáis que automáticamente empezaron a surgir bichos como medusas, como peces, etc. No. La aparición de la vida pluricelular se demoró casi otros 1000 millones de años. Un poco menos, unos 900 millones de años en realidad, si no me fallan las cuentas, pero bueno, tampoco fue una cosa automática. Entonces ya estamos viendo que las cosas van con cierta calma. Y aquí está la siguiente gran dificultad, y es que nuestro planeta no es eterno. Nuestro planeta de hecho tiene una ventana de habitabilidad, un periodo limitado de tiempo en el cual será habitable, pasado el cual las cosas se van a poner bastante feas. Esa ventana de habitabilidad se ha discutido mucho, pero normalmente se la suele circunscribir a unos 5.655 millones de años. Me he encontrado muchas cifras distintas documentando este vídeo, pero la más recurrente de todas es esa, es la de 5.655 millones de años como ventana dentro de la cual la Tierra es un lugar amable para la vida. Bueno, pues si tenemos en cuenta que el planeta se formó hace 4.550 millones de años, eso significa que solo nos quedan 1.100 millones de años de ventana de habitabilidad. Dentro de 1.100 millones de años, el Sol habrá aumentado un 10% su luminosidad debido a procesos internos que ocurren dentro de él, y en ese momento, dentro de 1.100 millones de años, los océanos de la Tierra empezarán a evaporarse y en un lapso de algunos cientos de millones de años, este planeta será un desierto inhabitable. La vida ya ha gastado el 80,46% del tiempo de oportunidad que tiene. Vamos, que los seres humanos hemos llegado tarde a la fiesta. Hemos llegado aquí cuando las botellas empiezan a estar ya vacías, la gente se ha comido todos los canapés. Vamos, ya un poco apurando. Es más, si ahora mismo desapareciéramos de la faz de la Tierra, pues no sé, que nos extinguiera una guerra nuclear, un asteroide, nuestra propia incompetencia como especie, en fin, o todo ello a la vez, si desapareciéramos, no está muy claro de que hubiese tiempo suficiente como para que otra especie tecnológica evolucionase. Pero bueno, no voy a adelantar cosas. Vale, y ahora vamos a poner las cosas un poquito más interesantes, porque vamos a dejar de hablar de la Tierra y nos vamos a ir a otro planeta. Un planeta muy interesante llamado Kepler 442b. Kepler 442b es uno de los exoplanetas con mayor potencial de habitabilidad de todos los que hemos descubierto hasta ahora. Si no visteis mi vídeo anterior, recuerdo que un exoplaneta no es más que un planeta que se ubica fuera del sistema solar, es decir, en uno de los miles de sistemas estelares que hemos descubierto en la galaxia. Bueno, pues Kepler 442b tiene muchas papeletas para poder ser habitable e incluso podría ser superhabitable. Los planetas superhabitables serán aquellos cuyas condiciones fueran incluso más óptimas que las de la Tierra, porque no seamos tan egocentristas de pensar que este planeta es la leche y que no se puede superar. Para que tengáis una ficha breve de Kepler 442b, definirlo como una supertierra, es decir, como un planeta terrestre más grande que el nuestro, más grande que la Tierra, que orbita alrededor de una enana naranja. Las enanas naranjas son estrellas un poquito más pequeñas y un poquito menos brillantes que las enanas amarillas como nuestro Sol. De hecho, esta estrella tiene un 60% de la masa y del radio de nuestro Sol. Kepler 442b tarda 112,3 días en dar una vuelta alrededor de su estrella, y este planeta tiene un tamaño de 1,34 radios terrestres, una masa de 2,36 masas terrestres, como ya decía, es más grande, es una supertierra, lo cual ocasiona que tenga un 30% más de gravedad que la Tierra. Es decir, que si por ejemplo pesas 80 kilos en la Tierra, pues en Kepler 442b pesarías 100 kilos. A ver, tampoco es una diferencia dramática. Es más, la diferencia de tamaños entre la Tierra y Marte es más radical, porque Marte es muy pequeñito. Y hay que reconocer que Kepler 442b no está demasiado cerca, está a 1000 años luz de distancia,
Pero bueno, eso a nosotros no nos importa demasiado porque con nuestra imaginación nos podemos trasladar allí instantáneamente. Y la imagen que tenéis en pantalla es una reconstrucción artística de cómo podría ser Kepler 442b, y el artista que lo ha caracterizado ha colorado sus continentes de rojo. Porque, como ya decíamos, la estrella alrededor de la cual orbita este planeta es una enana naranja, y dadas las características de la luz que emite, la vegetación que pudiera haber sobre la superficie de Kepler 442b seguramente utilizaría el color rojo para poder absorber este tipo de luz. Es decir, que mientras que en la Tierra las plantas han optado por el color verde para poder absorber y utilizar la luz del Sol, en Kepler 442b la posible vegetación que hubiese allí le vendría mejor el color rojo para trabajar con la luz de su estrella local. Así que, pues en vez de selvas verdes, pues tendrían selvas rojas. Esto es una especulación, obviamente, pero está basada en datos científicos. Si queréis saber más sobre posible vegetación en otros planetas y de modos de hacer la fotosíntesis, dejo un artículo al respecto en la descripción. Pues muy bien, tenemos este planeta tan chulo, Kepler 442b, y como ya dije anteriormente, compramos la idea de que seguramente tenga vida simple desde sus inicios. Así que hasta ahí bien. ¿Y qué pasa con la vida compleja, con la vida pluricelular? Bueno, pues podemos cogernos la chuleta de trucos y directamente plantar vida compleja en su superficie. A ver, X, Y, gatillo, flecha hacia abajo, A, B, Y, X, vale, ok. Vamos a ver, Kepler. Vale, ya estamos. ¿Y es esto suficiente? Pues me temo que no, porque podemos tener vida compleja en un amplio abanico de diseños de fantasía, pero por muy molones que sean, de nada nos sirven si no son inteligentes. Porque si no puede construir naves espaciales, nunca va a poder escapar de su planeta, y si no envía señales de radio, neutrinos, ondas gravitacionales o lo que quiera que sea, pues ninguna otra civilización nunca va a poder conocer de su existencia. Así que no nos basta tener animales fantásticos, sino que deberían de ser inteligentes. Y llegados a este punto podemos caer en la trampa de considerar que, bueno, una vez que tienes vida compleja, es inevitable que tarde o temprano aparezca la inteligencia. Porque, a fin de cuentas, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Somos como el colofón final de la evolución, ¿no? El último peldaño de la escalera. Bueno, pues de esto ya hablaba en el primer vídeo que publiqué en este canal, un vídeo de factura técnica bastante lamentable, pero bueno, al margen de eso, lo que ya mencionaba es que esa ilusión de progreso, esa ilusión de avance, es solo eso, una ilusión. Porque en la vida carece de ningún tipo de guión y carece de objetivos. La evolución es ciega, es aleatoria. La evolución al final avanza hacia donde puede. La vida siempre va a tender a evolucionar en la dirección que más opciones le ofrezca. Y la complejidad siempre va a ofrecer más opciones que la simplicidad. Pero bueno, no me quiero complicar demasiado la vida con este concepto, solo eso, dejar un poco claro de que la complejidad ofrece más opciones y por lo tanto es más probable que la simplicidad, cuyo abanico de opciones es mucho más limitado. Aclarado esto, volvemos al problema de la inteligencia. La inteligencia es una opción viable para la vida, es algo frecuente, recurrente. Bueno, aquí podemos ser un poco optimistas y pensar que sí, porque al final, dentro de las estrategias de supervivencia que necesita la vida para poderse perpetuar, la inteligencia es una herramienta muy útil, igual que lo son las garras o el plumaje u otros diseños, otras adaptaciones. Y la inteligencia la vemos en muchos animales, en perros, en pulpos, en delfines, en chimpancés, etc. Así que, bueno, esto hasta aquí bien. Pero somos muy exigentes, porque con esto no nos basta. No nos basta con una inteligencia, necesitamos una inteligencia tecnológica. Porque, una vez más, recuerdo que lo que queremos encontrar es una civilización. Y ahora vamos a ver, de entre todos los animales que hay en la Tierra, ¿cuáles de ellos parece factible que pudieran montar una civilización? Por lo que sabemos, sobre todo tomándonos de ejemplo a nosotros mismos, se necesitan algunas características, como por ejemplo extremidades prensiles, individuos sociables y verse sometidos a una fuerte presión evolutiva. Estas cosas no son gratuitas ni arbitrarias, sino que tienen un sentido. Lo de las extremidades prensiles es obvio, dado que necesitas poder manipular herramientas para modificar tu entorno. Bueno, hay animales como por ejemplo los pulpos
que nos dan 1000 vueltas en este sentido, puesto que tienen 8 tentáculos y además 8 tentáculos dotados de un sistema nervioso casi autónomo, casi independiente, lo cual les da mucha versatilidad. Bueno, los pulpos pueden hacer auténticas maravillas manipulando su entorno. Pero tienen un problema, y es que son solitarios, son individualistas. Y además los pobrecillos tampoco viven demasiado, creo que viven 1 año con suerte. Tampoco les da tiempo a hacer grandes proezas. Pero ¿por qué nos parece tan importante la sociabilidad? Porque, de nuevo, según lo que sabemos, el lenguaje es un elemento, un ingrediente fundamental a la hora del desarrollo de una inteligencia profunda y sofisticada. Al final, tened en cuenta que el gran trampolín que ha utilizado el ser humano para colocarse en la situación en la que está ahora mismo es principalmente el lenguaje. Sin el lenguaje sería prácticamente imposible coordinarse para cazar un mamut, construir una casa, cultivar un campo o construir un cohete espacial. Y además el modo en el que nuestros pensamientos se ordenan, se articulan, la manera en la que proyectamos nuestro pensamiento abstracto también está fuertemente basada en el lenguaje. Es más, intenta imaginar cómo sería tu pensamiento si no tuvieras palabras con las cuales construir tu monólogo interior. Hablaba antes de los pulpos, recordemos, muy inteligentes, de hecho pueden resolver puzzles e incluso reconocer símbolos abstractos, y además tienen tentáculos con los cuales manipular su entorno en modo experto, pero vivían vidas muy cortas y eran poco sociables. Por contra, los delfines son todavía más inteligentes, pueden llegar a vivir más de 40 años y encima son muy sociables. Son sociables hasta el extremo de que incluso tienen un lenguaje, a partir de silbidos y de gruñidos. Aunque en realidad aquí un lingüista debería matizar si esto realmente puede definirse como un lenguaje o no, pero bueno, eso ya es otra cuestión. El problema que tienen los delfines es que los pobrecillos míos no tienen extremidades prensiles. Es lo que tiene ser mamíferos acuáticos. Tienen su morro, con el cual pueden manipular su entorno, pero no con el grado de complejidad suficiente como para poder montar una sociedad tecnológica. Así que me temo que no nos valen. Así que manos prensiles, una inteligencia social y además tenemos el requisito de la presión evolutiva. ¿Por qué? Bueno, pensemos por ejemplo en los chimpancés, o bueno, en los bonobos. Los bonobos me gustan más porque prefieren el amor antes que la guerra. Pero desde hace algunos millones de años se han especializado en vivir en la selva. La selva es un entorno que, a pesar de sus exigencias, sí que ofrece una gran variedad de alimentos, una cierta protección frente a los depredadores, que te puedes refugiar en los árboles o esconder entre la vegetación, etc. Es un nicho evolutivo concreto, especializado. Ahora mismo los bonobos no tienen una presión evolutiva muy fuerte para ir más allá. Al final la vida es parsimoniosa, solo evoluciona o solo desarrolla adaptaciones cuando son útiles y son necesarias. Porque, como ya hablaba, no hay un guión, no hay un deus ex machina que exija un desenlace concreto. No hay un guión al final del cual ponga tiene que evolucionar una civilización. Eso no ocurre. Al final, la evolución se mueve como los malos estudiantes, a la fuerza. Y eso es lo que le pasó al género Homo. Poneros en la situación de nuestros más remotos antepasados, como por ejemplo los Australopithecus o el Homo habilis, que es la primera especie representante del género Homo. Por ejemplo, el Homo habilis de repente estaba en un espacio abierto, lejos de la comodidad y la defensa de la selva, donde tenía que procurarse alimento, por ejemplo, aprovechando el cadáver de un animal. Y para poder aprovechar el cadáver de un animal antes de que aparecieran grandes hienas o felinos, o etcétera, pues tenía que cortar la carne y llevársela corriendo. Pero ¿cómo va a cortar la carne si carece de grandes garras o de grandes incisivos? Bueno, pues valiéndose de lascas, de trozos afilados de rocas con los cuales hacer una incisión. Y eso solo es posible si posee un cerebro desarrollado que le provea de la psicomotricidad y la capacidad de planificación necesaria para decir, venga, voy a coger una piedra, voy a partirla, voy a coger un fragmento afilado y lo voy a utilizar para irme al cadáver de mamut más próximo y acaparar toda la carne que pueda, antes de que venga un león y me intente comer o quitarme el rancho. Y aquí ya el género Homo, las distintas especies del género Homo, entran en una especie de huida hacia adelante. Una vez que has invertido en un cerebro grande y en la capacidad de fabricar herramientas, ya estás obligado a seguir por ahí, ya no tiene sentido ir para atrás y evolucionar grandes garras o grandes caninos. Aunque, ojo, hubo algunas especies que sí que se desviaron. Cuando empiezan las andanzas de los homínidos, hubo dos estrategias. Los Australopithecus tenían formas más gráciles
y se valían de herramientas, mientras que hubo otro linaje, los llamados parantropos, que desarrollaron un potente aparato masticador para poder aprovechar semillas duras, plantas correosas, etc. Es decir, que ya incluso en ese momento la evolución tuvo dos opciones distintas, a través de las cuales diversificarse, o mandíbulas poderosas, como los parantropos, o una mayor capacidad mental y de manipulación de herramientas, como los Australopithecus. Y el género Homo se piensa que provendría de estos Australopithecus con menos atributos físicos, pero más habilidosos. Pero, salvo la excepción de los parantropos, estamos prácticamente obligados a seguir este camino o extinguirnos. Y tampoco podemos dejar de lado las capacidades sociales, porque si especies como los Australopithecus u Homo habilis consiguieron salir adelante, no fue trabajando en solitario, evidentemente, sino colaborando entre ellos. Por eso decía que era tan importante las capacidades sociales y el lenguaje. Y al final, aquí estamos nosotros como resultado final de ese camino evolutivo sometido a tantas presiones. Y la pregunta es inevitable. ¿Somos una extravagancia de la evolución? ¿Somos un caso anómalo o esto podría repetirse fácilmente? Bueno, pues si tenemos en cuenta que la vida lleva en este planeta unos 4.000 millones de años, que la vida pluricelular surgió hace unos 560 millones de años más o menos, y que el Homo habilis, que es el primer representante del género Homo, apareció sobre la Tierra hace solo 2,3 millones de años, pues comprobamos que somos unos recién llegados. Así que no es para nada obvio que una inteligencia tecnológica se desarrolle inevitablemente en un planeta provisto de vida compleja, la cual ni siquiera es tampoco fácil ni obvia. Pero siempre podemos hacer trampas. Vamos a ver, inteligencia tecnológica. Vale, X, gatillo, ruleta hacia abajo, Y. Vale, vamos allá. Ahí está. Bueno, pues seguimos con nuestro querido planeta Kepler 4242b, que es el escenario de juegos en el que hemos decidido movernos. Y hemos hecho trampas y de repente tenemos una civilización tecnológica. De hecho, hemos hecho muchas trampas y no solo tenemos cazadores y recolectores, sino que tenemos criaturas, bueno, pues que han aprendido a cultivar, a criar animales, a construir ciudades, etc. Podemos imaginarlos como los protagonistas de algún tipo de fantasía medieval, con castillos, con granjas y molinos, con comerciantes transportando mercancías por medio de animales de carga, batallas cuerpo a cuerpo, yo qué sé, estas cosas que funcionan también en la ficción. Bueno, pues si todo este escenario tipo Señor de los Anillos o Juego de Tronos estuviera ocurriendo en Kepler 442b, nosotros no tendríamos ninguna manera de saberlo, puesto que no emitirían ondas de radio, ni construirían naves espaciales, ni nada de nada. Pero nosotros somos muy exigentes en nuestro planteamiento y lo que queremos no es eso. Lo que queremos es una civilización que no solo sea tecnológica, sino que pueda valerse de la ciencia. Porque no nos engañemos. Sin la ciencia, ni yo estaría grabando esto, ni tú me estarías viendo, ni podrías ir al supermercado a acaparar bricks de leche, ni nada de nada de nada. La ciencia es la herramienta que nos ha aprendido desvelar parte de los secretos del universo. Es algo parecido como a mi papelito de trucos. Al final, cuando obtienes un manual de instrucciones de cómo funciona la realidad, puedes utilizarlo en tu beneficio. Por ejemplo, si sabemos de física cuántica, podemos construir láseres, ordenadores, etc. Si sabemos de relatividad general, podemos construir naves espaciales que se muevan entre los planetas. Si sabemos de biología, podemos perfeccionar nuestra medicina o mejorar nuestros cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría caer en la tentación de hacer trucos, pero vamos a desarrollar esto un poquito mejor. Y es la pregunta final que lanzo. ¿Es la ciencia inevitable? Suponiendo que hayamos logrado superar todos los filtros que nos hemos estado enfrentando, el paso de la vida simple a la vida compleja, de la vida compleja a la vida pluricelular, de la vida pluricelular a las formas de vida inteligentes, las formas de vida inteligentes a formas de vida inteligentes sociables y tecnológicas, y ya teniendo formas de vida sociables y tecnológicas, ¿es fácil que den con la ciencia? Bueno, pues una vez más, solo tenemos nuestro propio ejemplo para intentar dilucidar una respuesta. Y nuestro propio ejemplo no es muy prometedor, porque sí que es verdad que tenemos grandes civilizaciones como los griegos, los egipcios, los chinos, los mayas, que lograron alcanzar altos estándares de cultura, de desarrollo urbanístico, de arte,
de política, filosofía, etc., pero ninguno dio con la ciencia. Los filósofos griegos fueron capaces de desarrollar las matemáticas, la geometría, incluso de calcular el tamaño de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna. Hipatia de Alejandría se dio cuenta de que las órbitas de los planetas eran elípticas, alrededor del Sol, etc. Pero nunca llegaron a desarrollar la ciencia. Y no es que les faltara tiempo, sino que no tenían el enfoque adecuado, porque los griegos no querían ensuciarse las manos. Ellos confiaban tanto en su capacidad de raciocinio que pensaban que solo mediante el razonamiento podían lograrlo todo. Solo mediante sus habilidades mentales podían descifrar los secretos del universo. En general, los filósofos griegos consideraban que eso, que mancharse las manos de barro y andar trasteando y experimentando, pues no era algo digno de gente respetable. Otras culturas, como por ejemplo los chinos, que nos han dejado grandes inventos como, no sé, la brújula, la pólvora, la imprenta, el papel moneda, quiero recordar que también incluso el propio papel, etc. Los chinos tampoco lograron aproximarse al método científico. Y en su caso, la culpa quizá la tenía su cosmovisión, es decir, su visión del cosmos. Para los chinos, las fuerzas sobrenaturales, espíritus, dioses, estaban inextricablemente unidas al propio ser humano. La naturaleza, el ser humano, los dioses, todo ello formaban una especie de totum revolutum. Así que para ellos al final era más importante una concepción filosófica, moral y espiritual de la vida que intentar descubrir reglas, leyes fijas y predeterminadas. Y aquí llegamos a nosotros, a la cultura occidental, concretamente la cultura occidental que floreció después de la Edad Media. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Por circunstancias históricas se impuso en Europa una cultura judeocristiana. Y la Biblia, y un poco la cultura que heredamos del judaísmo y del cristianismo, lo que establece es que hay un dador trascendental de leyes. Hay una deidad única, monoteísta, que establece unas reglas de juego. Y no solo eso, sino que hay una historia lineal, porque la Biblia nos habla de que hay un principio del mundo, un Génesis, al final habrá un Apocalipsis, y todo esto es una especie de guión que se va desarrollando de modo lineal. Al contrario de otras cosmologías, como los mayas, que pensaban en ciclos que se iban repitiendo, o también la cosmovisión hindú, que también piensa en grandes ciclos cosmológicos. Aquí no. Aquí hay un guión que va hacia adelante, como una obra de teatro. Con lo cual, los primeros científicos del Renacimiento, como Galileo Galilei, Copérnico u otros, lo que querían realmente era descifrar el lenguaje de Dios. Incluso Newton, que algunos lo consideran como el científico más grande de todos los tiempos, tenía una visión del mundo profundamente religiosa. Y él lo que quería era efectivamente eso, desentrañar el lenguaje de Dios, a través de leyes físicas, porque al final él pensaba que Dios funcionaba a través de las matemáticas, y las matemáticas se expresaban en leyes físicas. Y así pues él dio pues con sus teorías de la luz, de la gravedad, etc. Entonces, el método científico nace en unas circunstancias muy concretas, con un contexto muy determinado y una cultura muy focalizada en ciertas concepciones que otras culturas no tuvieron. Si no hubiera existido la cultura europea del Renacimiento, ¿se habría descubierto el método científico? No está claro. No quiero ser eurocentrista y pensar que ninguna otra cultura lo hubiera descubierto. Es posible que tarde o temprano los chinos, los árabes, los indios o cualquier otra cultura habría quizá transitado por el camino que conduce al método científico. Pero no está nada claro, Antes de seguir, dejar claro que cuando hablo de ciencia, hablo de una herramienta llamada método científico. Es decir, observo un fenómeno que quiero explicar, desarrollo una hipótesis y la pongo a prueba a través de experimentos. Si los experimentos refutan mi hipótesis, la tengo que descartar, y si la confirman, esa hipótesis la pongo a prueba con otros investigadores. Si otros investigadores obtienen los mismos resultados que yo, esa hipótesis se consolida como una teoría científica. Así es como funciona la ciencia, a diferencia de otras metodologías. Por ejemplo, la religión parte de un acto de fe determinado, o la filosofía maneja premisas que manipulan mediante argumentos lógicos, etc. Así que no, el desarrollo del método científico tampoco parece especialmente obvio. Método científico. Vale, vamos allá. Este es más difícil. Ya, ahí está. Perfecto. Tenemos en Kepler 442b, nuestro planeta fetiche, una civilización tecnológica que ha descubierto la ciencia.
Se han abierto las maravillas del universo ante ella. ¿Qué hará? ¿Qué grandes logros conseguirá alcanzar? Pues es posible que se vaya al carajo, como puede que nos ocurra a nosotros. Porque descubrir la ciencia no es una garantía de éxito, es más, puede ser tu perdición. Porque el conocimiento, el avance tecnológico, es un arma de doble filo. Te regala cosas, pero además te impone responsabilidades. Y a los seres humanos, como especie, no se nos da muy bien aceptar responsabilidades globales. Y a los hechos me remito. Contaminación rampante, extinción de otras formas de vida, guerras, la posibilidad de destruir todo el planeta con una guerra nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, tenemos un juguete nuevo que es la ciencia y lo estamos usando sin ningún tipo de responsabilidad. Y eso puede terminar muy mal para nosotros. Porque al final, como sociedad planetaria, no tenemos a nadie al volante. Al final, los países sí que tienen un gobernante, a veces mejor, a veces peor, a veces terriblemente malo, pero por lo menos suele haber alguien dirigiendo los asuntos, para bien o para mal, pero a nivel de planeta, aquí no hay nadie al control. Esto es un batiburrillo de intereses cruzados, de conflictos en colisión, y el intento que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial de crear las Naciones Unidas, que de alguna manera pusiera orden, pues todos sabemos cómo ha terminado. Entonces al final, cuando se intentan hacer cosas como tratar de detener el cambio climático antes de que se nos lleve por delante, o detener guerras, o conseguir desarticular el arsenal nuclear, o prohibir armas biológicas, o cualquier otra cosa, lo que nos encontramos es que nadie es capaz de hacerlo. No nos podemos poner de acuerdo, no somos capaces de ponernos de acuerdo, y hay gente que no desea ponerse de acuerdo. A mí siempre me ha gustado creer en un futuro tipo Star Trek, en el cual la especie humana alcanza una armonía y un grado tecnológico tal que nos abren las puertas del universo y de una especie de utopía, pero eso no tiene por qué ser así. Nos podemos ver abocados a un escenario tipo Mad Max muy fácilmente. Pero ahora volvamos a Kepler 442b, donde, con la ayuda de algún truco, habíamos montado una civilización tecnológica. Kepler 442b podría haber seguido el mismo destino que el descrito en la novela The Mote in God's Eye, La paja en el ojo de Dios, en la edición española. En esta novela, escrita a cuatro manos por Larry Niven y Jerry Pournelle, se habla de un planeta alienígena, The Mote, desafortunadamente traducido al castellano como La paja. ¿Perdona? La paja está habitada por una especie inteligente y tecnológica, a la que el traductor tuvo el buen juicio de llamar pajeños. Y aquí me adentro de lleno en el territorio del más flagrante spoiler. Así que si queréis leer el libro, saltaros esta parte. Dicho libro se describe como los pajeños, esta especie alienígena, viven atrapados en un bucle sin fin de alzamiento y caída. Tan pronto consiguen construir una civilización, la misma sucumbe debido a las inestabilidades propias de su especie. Pasados unos siglos o milenios, vuelve a emerger otra civilización que también colapsará y así ad infinitum, mientras su planeta, la paja, se va deteriorando y agotando. Es muy posible que este sea el destino de Kepler 442b, y a lo peor, también el de la Tierra. No está claro que los seres humanos vayamos a ser capaces de trascender nuestros más primitivos instintos autodestructivos. Y en esencia, por ello, pienso que estamos solos como civilización tecnológica en la galaxia. Porque, personalmente, con los datos que tengo, que seguramente que sean matizables o refutables, pero, según mi percepción, es difícil subir por todos los escalones. Es difícil la vida compleja, la vida pluricelular, la inteligencia puede no ser tan difícil, pero la inteligencia tecnológica sí, la ciencia también, y mantener una estabilidad y una prosperidad como civilización parece todavía más arduo. Entonces, eso me mueve al pesimismo. Puede que haya habido unas pocas civilizaciones en la galaxia, pero no tengo nada claro que hayan logrado sobrevivir a sí mismas. Y bueno, esta es mi postura. Pero para aquellos valientes que se hayan quedado hasta aquí, tengo que confesar una pequeña trampa que he hecho en este vídeo para dotarle de un mayor efecto dramático, y ha sido basarme en un ejemplo de estrellas como nuestro Sol. Es decir, cuando hablaba de la habitabilidad, de la ventana de habitabilidad de un planeta, me he basado en el ejemplo de una estrella como el Sol, una enana amarilla, pues eso, que tiene entre 5.000 y 10.000 millones de años de margen. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Porque cuando hablaba de Kepler 442b, recordad que dije que orbitaba alrededor de una enana naranja. Y las enanas naranjas tienen vidas más largas que las enanas amarillas.
Es decir, la estrella a la cual orbita Kepler 442b tendrá seguramente una expectativa de vida de entre 20.000 o 40.000 millones de años. Es decir, la ventana de habitabilidad permanecerá abierta por casi 40.000 millones de años, lo cual es un margen muchísimo más amplio para que aparezca la inteligencia, la tecnología, etcétera, etcétera. Así que eso nos da una posible esperanza. Y luego hay otras estrellas como las enanas rojas que tienen longevidades todavía más grandes. Una estrella enana roja puede ser estable durante billones de años, con B, billones de años. Sin embargo, como ya expliqué en el vídeo anterior, no está claro que las enanas rojas sean habitables. Y es una lástima porque son las estrellas más abundantes de la galaxia. De hecho, si las enanas rojas fueran habitables, nos encontraríamos con otra paradoja, la conocida como paradoja del Sol rojo. Porque si la mayoría de las estrellas de la galaxia son enanas rojas y son habitables, ¿por qué nosotros no estamos girando alrededor de una enana roja? ¿Por qué nos ha tocado la China y estamos alrededor de una enana amarilla que vive menos tiempo? Bueno, pues hay un principio que se llama principio copernicano, que básicamente viene a decir que no somos especiales, que ocupamos un lugar anodino y convencional en la Vía Láctea, y según eso sería anómalo que nosotros estuviéramos en una estrella amarilla, en una enana amarilla. Lo lógico sería que estuviéramos en las más comunes, las enanas rojas. Como no es así, es un argumento que usan algunos científicos para defender la idea de que las enanas rojas no son habitables. Pero luego es que además que las estrellas enanas rojas pues son muy turbulentas, bueno, ya lo expliqué en el vídeo anterior, son muy puñeteras, con lo cual las podemos dejar quizá a un lado. Las enanas naranjas son más óptimas y nos podemos preguntar lo mismo, ¿por qué no orbitamos una enana naranja que son más guays? Bueno, puede ser una cuestión de azar, las enanas naranjas tampoco son tan frecuentes y bueno, pues nos ha tocado una enana amarilla y es lo que hay, y ya está. Si la ventana de oportunidad en las enanas naranjas es más grande, eso nos hace volvernos a enfrentar con la paradoja de Fermi. ¿Por qué no hay otras civilizaciones por ahí? Quizás la ventana de oportunidad de las enanas naranjas no sea suficiente para superar todos los obstáculos que hemos descrito en este vídeo. O quizás sí. O quizá haya civilizaciones y simplemente pues no las hemos podido descubrir todavía porque no hemos buscado lo suficientemente bien, o se estén ocultando, o cualquier otra cosa. Pero bueno, eso ya fue materia de otro vídeo. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra paciencia. Ha sido un recorrido complejo y un poco arduo. Pero bueno, espero que al final haya quedado claro mi concepto de por qué creo pesimistamente de que estamos solos. Ojalá me equivoque. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, hacerle like para que pueda invertir más tiempo y más recursos y seguir generando este tipo de contenido. Y si ya os ha entusiasmado, pues suscribiros y bueno, pues os llegará la notificación cada vez que vuelva a publicar. Como ya dije, no tengo fecha fija de publicación, lo voy haciendo cuando puedo. Seguramente que me demore meses entre un vídeo y otro, pero bueno, esto al final, pues, si cuando llega os gusta y lo disfrutáis, pues yo estaré satisfecho con mi trabajo. Y eso, sed buenos, seguid siendo curiosos, seguid asombrándoos con el maravilloso mundo en el que vivimos y nos vemos. Pero la horquilla abarca entre unos 150.000 millones de años luz. ¿Cómo que millones? Qué locura acabo de decir. En color rosa y en color fucsia. Soy un chico, el color fucsia no debería de formar parte de mi vocabulario. Pero a la postre va a estar encerrada y... el dentista.